toda esa energía se iba a disipar en una resistencia, ¿sí? Toda la energía que tenía el inductor a partir de los campos magnéticos se iba a disipar en la resistencia. Por lo tanto, la corriente en el circuito iba a tener una forma de una exponencial negativa, que fue lo que revisamos cuando resolvimos el sistema o más bien la ecuación diferencial. Teníamos entonces que la corriente del circuito iba a disminuir hasta que finalmente llegaría a cero. Eh, Revisamos también el término de la constante de tiempo, en donde dependiendo de los valores de la resistencia y del inductor, íbamos a tener este, pues definir el tiempo en el que eh, se iba a terminar la energía, ¿sí? Habíamos llegado a, a la conclusión de que ese tiempo era aproximadamente 5 tau, 5 veces la constante de tiempo, ya que con ese valor teníamos un punto 0,6%, algo así, eh, 0,6%. Entonces, pues ya podríamos definir que a partir de 5 tau, ya la energía del inductor, pues ya se había consumido todo en la resistencia, ¿sale? Ahora vamos a revisar el día de hoy algo sobre la definición de las condiciones iniciales. Es decir, hasta el momento ya hicimos el análisis sin fuentes, en donde pues encontramos una ecuación que era una exponencial negativa, dependía del valor inicial de la corriente y de los valores del circuito, al final de cuentas. Igual les puedo poner aquí la ecuación a la que llegamos, ¿sí? Para no estar hablando en el aire. Teníamos que I de t iba a estar dada por I0 por E a la menos R sobre L de t, ¿sale? Entonces, habíamos visto que íbamos a tener una condición inicial de corriente y más o menos íbamos a empezar aquí en este valor I0 y esto se iba a ir eh, disminuyendo la corriente hasta que finalmente llegara a cero. ¿Cuándo iba a llegar a cero? En 5 veces nuestra constante de tiempo, en donde la constante de tiempo estaba definida como L sobre R, ¿sale? A ver, permítanme. Me están preguntando por aquí que si se va a subir este archivo a la plataforma. Sí, les subo todo, nada más que el fin de semana no tuve tiempo, entonces se lo subo en estos días. Sí, pero todos los documentos que revisamos, todos se los dejo ahí disponibles en la plataforma. Bueno, entonces esto es a lo que revisamos la última sesión, en donde teníamos una corriente inicial multiplicada por una exponencial negativa que analizamos para 1 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau, y pues ya teníamos este valor, ¿no? Que cuando el valor en el tiempo era 5 veces esa constante de tiempo, iba a suceder que ya prácticamente podíamos definir que la corriente del inductor se había disipado en la resistencia, ¿sale? Bueno, entonces, esta primera parte, pues igual ya la habíamos revisado. Al analizar circuitos sin fuentes con elementos como inductor o capacitor,
se debe de incluir alguna condición inicial, la cual aportará la energía para alimentar al circuito por algún tiempo, donde ese tiempo pues sería 5 veces la constante de tiempo o 5 veces tau, ¿sale? Ahora, para determinar las condiciones iniciales, se analiza el circuito antes de que los interruptores cambien de posición. Aquí algo muy importante. Vamos a tener para este tipo de circuitos interruptores, ¿sí? Como recordarán, pues no hemos utilizado como tal algún interruptor en algún momento. Solamente, pues hemos visto mallas con elementos resistivos, hemos visto nodos, o bueno, todo lo que hemos visto, ¿no? Pero nunca utilizamos un interruptor. Un interruptor lo que va a hacer, pues va a ser conectar y desconectar algunos elementos de circuito, ¿sí? Y vamos a definir ese cambio de posición como un tiempo igual a cero, ¿sí? Es decir, podemos, por ejemplo, energizar todo. Aquí el circuito tiene una fuente de corriente, esta resistencia, esta otra, el inductor, acá la de 20 ohms, etcétera, ¿no? Pero vamos a tener un circuito. En el momento que nosotros cambiamos la posición del interruptor, en este momento van a cambiar las condiciones del circuito, la configuración del circuito, la forma del circuito, ¿sí? Y es ahí cuando debemos nosotros de realizar el análisis de cómo quedó el circuito, ya una vez que se modificó la posición del interruptor, y a partir de ahí determinar cómo es que se va a consumir la energía, sobre todo en el inductor y en el capacitor, cómo es que se va a consumir esa energía almacenada en el circuito. Entonces, vamos a definir justamente cómo se está comportando el circuito antes de mover el interruptor y posteriormente cómo se está comportando el circuito una vez que modificamos la posición del interruptor, ¿sí? Igual podría ser algo similar a lo que revisamos en el teorema de superposición, en donde primero analizábamos para una fuente y las otras las sustituíamos por un cortocircuito, ¿sí? De voltaje, o si era de corriente, las sustituíamos por un circuito abierto. Entonces ahí estábamos modificando las condiciones del circuito y hacíamos análisis para esas diferentes condiciones del circuito. Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a analizar nuestro circuito para antes de que se mueva el interruptor. Una vez en el tiempo, bueno, una vez que movemos la posición del interruptor, es justamente cuando vamos a definir aquí nuestro tiempo t igual a 0. Sí, como recordarán aquí, pues habíamos llegado a esta ecuación, pero el tiempo t, pues podría tener cualquier valor, ¿no? Desde 0 hasta infinito, ¿sí? En este caso, estamos justamente nosotros definiendo ese tiempo t igual a 0 cuando modificamos la posición de algún interruptor. De hecho, pues no estamos limitados a tener un solo interruptor. ¿Estarán de acuerdo? Podríamos tener varios interruptores y pues diferentes condiciones para cada uno de esos interruptores. ¿Sale? Entonces, así es como vamos a definir nosotros nuestras condiciones iniciales, partiendo de la configuración del circuito antes de que cambie la posición del interruptor y después de que cambie la posición del interruptor. ¿Sale? Bueno, cuando cambia,
A ver, igual aquí creo que faltó una coma en el texto. Em, Posteriormente, cuando cambian de posición, aquí iría la coma, ¿sí? Posteriormente, cuando cambian de posición, la corriente en el inductor no puede modificarse instantáneamente y es este elemento el que energizará al circuito hasta que se descargue por completo. Que de hecho, esto ya lo revisamos en la gráfica la vez anterior, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos en el límite cuando t igual a 0, ¿no? Nuestro eje está en t igual a 0 y aquí, por algún motivo, nuestra corriente empieza, o bueno, tiene un valor máximo, ¿no? Su corriente inicial. Luego va a empezar a descargarse con la forma de la exponencial negativa, que fue lo que revisamos la vez anterior, ¿sí? Pero como pueden ver, si nos acercamos mucho a nuestro eje por la derecha, es decir, que estamos disminuyendo el tiempo, por ejemplo, aquí habíamos dicho, pues no sé, vamos a plantear una constante de tiempo igual a 1. Entonces, aquí en 5 segundos, por decir algo, pues ya está completamente descargado, ¿no? Podemos decir que ya está completamente descargado. Cuando teníamos, por ejemplo, un segundo, el valor que teníamos era de 0.36, es decir, por aquí, más o menos, tenemos el 0.36 de I0, ¿sí? Pero cuando tenemos aquí medio segundo transcurrido, 0.5 sería 0.6, ¿sale? Si lo disminuyo todavía más el tiempo, por ejemplo, a 0.25, tengo 0.77 y así sucesivamente, ¿no? Si le pongo 0.1 segundos, tendría 0.9, ¿sí? A ver, igual lo dejo aquí. Para 0.5 segundos era 0.6, para un segundo 0.3, para 0.25 0.77, para 0.1 segundos, es decir, aquí tendríamos el 0.9, para 0.05 tendríamos 0.95, ¿sí? Como ven, entre más me acerco al 0, vamos a hacer otro, 0.01. Entre más me acerco al 0, pues estoy llegando prácticamente al valor inicial. Es decir, la corriente en el inductor no puede cambiar instantáneamente, ¿sí? Es decir, sí va a descargarse, pero va a tener un tiempo en descargarse, ¿sí? Eh, bueno, igual esto lo revisamos luego. Entonces, entre más próximo esté yo al valor, al tiempo t igual a 0, voy a tener prácticamente el mismo valor de corriente, ¿sale? Es decir, si aquí le hacemos un zoom a esa parte, tendríamos nuestro valor
nuestro valor máximo y si bien es cierto, sí empieza a disminuir, si pasa un instante de tiempo muy pequeño, esta variación es mínima, ¿sí? Esta variación es mínima. Entonces, podemos decir que el inductor no puede cambiar su corriente instantáneamente. A ver, siguen llegando. Okay. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a determinar esas condiciones iniciales? ¿Sí? Que es, pues, obviamente, eh, todo parte de aquí, ¿no? Cuando modificamos la posición, el inductor ya quedó con alguna eh, energía, ya quedó con alguna energía y ahora esa energía se disiparía en nuestro circuito. Bueno, vamos a revisar a partir desde la ecuación del inductor, ¿sale? Habíamos dicho que para el inductor su ecuación era que el voltaje era igual a L di en dt, ¿sale? Bueno, este interruptor es normalmente cerrado, así como está expresado aquí. ¿Qué es lo que nos dice el sentido de la flecha? Que inicialmente están en contacto sus dos terminales, ¿sí? Están en contacto y en el tiempo t igual a 0 se va a abrir, ¿sí? Esto es lo que me indica la flechita. En el tiempo t igual a 0 se va a abrir y pues obviamente va a quedar un circuito abierto en esta parte, ¿sale? Entonces, eh, bueno, esta parte del interruptor. Ahora, la ecuación del inductor me dice que su voltaje, aquí como pueden ver, tendríamos un voltaje en este elemento. El voltaje está dado por el valor del inductor, en este caso 4 henries, por la razón de cambio de la corriente respecto del tiempo. ¿Sí? Es decir, inicialmente vamos a eh, tener, ese interruptor está cerrado, ¿sí? Vamos a tener el interruptor cerrado. ¿Sale? Aquí el interruptor va a estar cerrado antes de que abramos, bueno, antes del tiempo t igual a 0. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que tenemos la única fuente que tenemos en nuestro circuito es esta fuente de corriente de 2 amperes. Esta fuente de corriente de 2 amperes, pues es una fuente constante, no depende del tiempo. Y si es una corriente constante, entonces este término que tenemos aquí sería la derivada de una constante, ¿sí? Derivada de una constante. Por lo tanto, este término se haría 0. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje en el inductor sería igual a 0. ¿Qué es lo que, cómo nos asegurábamos, por ejemplo, en superposición, regresando a ese tema?
¿cómo nos asegurábamos que el voltaje era igual a cero? Lo sustituíamos a esa fuente por un cortocircuito o bien un cable. ¿Sale? De la ecuación vemos que si la energizamos con corriente constante, entonces vamos a tener que el voltaje entre sus terminales es igual a cero y lo podemos sustituir por un cable. Es decir, aquí donde está nuestro inductor, lo vamos a sustituir por un cablecito. ¿Sale? Porque pues tenemos que el inductor bajo corriente constante se comporta como un cable. ¿Sí? Es decir, vamos a tener un campo magnético constante que pues no, nada más va a estar presente el campo magnético, así como vimos en la descripción de los inductores. Vamos a tener ahí ese campo magnético, pero no se va a estar moviendo. Entonces, si es un campo magnético constante, pues no va a generar ninguna fuerza electromotriz adicional, ¿sí? Así de que, pues, lo podemos, a pesar de que el campo magnético está ahí presente, entre las terminales del inductor no va a haber un voltaje porque, pues, no tenemos una razón de cambio, ¿sale? Bueno, entonces, este sería el circuito a analizar antes de que se abra el circuito, ¿sale? Bueno, antes de que se abra, tenemos a nuestra fuente de 2 amperes, que es el único elemento que está energizando a todo nuestro circuito. Bueno, ¿alguna duda antes de pasar a la resolución? De la condición inicial. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Sale? Eh, entonces, lo primero pues sería determinar justamente el valor de la corriente que está circulando en el inductor. Es decir, la corriente aquí en este punto. Lo vamos a definir como IL. A ver, aquí lo vamos a definir como IL. ¿Sale? Y a partir de esto, pues sería nuestra condición inicial ya una vez que se abre el interruptor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Recuerden que la corriente siempre va a fluir por el camino que le dé menos oposición. ¿Sí? Como podemos ver, aquí hay una trayectoria cerrada de puros cables. Tenemos el interruptor que se comporta como un cortocircuito o un cable, puesto que está cerrado. Y al inductor que tenemos, eh, como es una corriente constante de 2 amperes, su respectiva derivada pues sería de cero. Y tenemos que la diferencia de potencial en el inductor debería de ser igual a cero. ¿Sale? Entonces vamos a tener aquí que la corriente, a pesar de que están estas resistencias, pues no estarían circulando por ellas ninguna cantidad de corriente. ¿Sí? Lo podemos ver de diferentes ángulos. Por ejemplo, si aquí estamos diciendo que la diferencia de potencial es de cero,
es decir, entre este nodo y este nodo hay 0 volts, entonces esta resistencia de 20 está conectada en paralelo con estos dos nodos. Como pueden ver, una terminal viene a este nodo, mientras que la otra terminal viene a este otro nodo. Por lo tanto, le estamos administrando a esta resistencia 0 volts y por lo tanto, pues no hay corriente. Esta corriente sería de 0. Entonces, si no hay corriente para acá, pues la corriente que viene por esta trayectoria debe de ser exactamente igual a la corriente en el inductor. ¿Sale? Lo mismo va a aplicar aquí, porque tenemos este cable que no tiene voltaje en paralelo con la resistencia y esta resistencia pues estaría con 0 volts y tampoco estaría circulando por ella ninguna corriente. Entonces, estos 2 amperes van a pasar directamente y únicamente por el inductor. ¿Sale? A este instante de tiempo le vamos a llamar IL, bueno, para la corriente en el inductor, le vamos a llamar como IL, corriente en el inductor, pero con un superíndice negativo, IL menos. Este IL menos me representa el instante previo. Ahorita veíamos que conforme nos acercábamos a t igual a 0, pues íbamos a tener el valor de IL. Entonces, en el instante antes de modificar la posición del interruptor, no es ni un milisegundo, ni un microsegundo, ni un nanosegundo, sino todavía algo más pequeño, un instante de tiempo antes de que se abra el interruptor. Eso es a lo que se refiere con IL menos. Un instante de tiempo antes de abrir el interruptor. ¿Cuánto es ese instante? Algo minúsculo. ¿Sale? Entonces, IL menos sería 2 amperes. Como pueden ver, pues nuestra corriente de 2 amperes solamente fluye por el inductor y regresa a la fuente. Entonces tendríamos que IL menos es igual a 2 amperes. Es decir, que nosotros lo que tenemos en nuestra gráfica, aquí obviamente esté igual a 0. Aquí el tiempo, de este lado la corriente en el inductor. Lo que acabamos de calcular es el valor antes de abrir el interruptor. No sabemos cuánto tiempo antes, pueden ser 2 milisegundos, o 2 segundos, o 2 horas, o 2 días, etcétera. Pero antes de modificar la posición del interruptor, tenemos a estos 2 amperes. ¿Sale? ¿Dudas de este análisis? Bueno, vamos entonces ahora a modificar la posición del interruptor. ¿Sale? Si modificamos la posición del interruptor en tiempo t igual a 0, dijimos que se iba a abrir. Dijimos que se iba a abrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el momento de que se abre el interruptor? Vamos a tener ahora este circuito. Una vez que se abre el interruptor,
vamos a tener este circuito aquí, pues el interruptor lo sustituimos por un circuito abierto y como ven, ya se rompió la trayectoria que venía de la fuente de corriente hacia el inductor. Por lo tanto, en el inductor ya no estaría pasando ningún valor de nuestra corriente de 2 amperes. Pero por el análisis que hicimos previamente, vamos a tener que la corriente, a ver, déjenme cambiar el color, la corriente va a empezar a disminuir de la manera de la exponencial negativa, ¿sí? Pero ahora vamos a tener, igual así como definimos un instante antes de abrir el interruptor, ahora vamos a definir un instante después de abrir el interruptor, ¿sí? Les digo, ese instante es algo conceptual en donde les digo, no es un milisegundo, ni un microsegundo, ni un nanosegundo, sino que es un instante de tiempo solamente después de que hicimos el análisis, ¿sale? Después de que se abre el interruptor. A ese tiempo, ahora lo vamos a definir como IL más, es decir, corriente en el inductor, pero una vez que se... César, les decía, tenemos que ahora cuando se abre el interruptor, vamos a tener la misma cantidad de corriente en el inductor. No va a cambiar o no puede cambiar instantáneamente la corriente en el inductor porque tiene esa energía almacenada. Entonces vamos a tener esta parte que antes de que se abra el interruptor, la corriente en el inductor va a ser la misma que después de que se abre el interruptor. Pero les digo, son instantes de tiempo muy, muy pequeños. Por lo tanto, vamos a definir este valor como nuestra corriente inicial, ya en el momento de que apliquemos nuestra ecuación. ¿Sale? Tendríamos nuestra corriente inicial igual a 2 amperes, que es el valor de corriente donde teníamos nuestro valor inicial. ¿Sale? Bueno, posteriormente vamos a tener que esa corriente se va a disipar en los elementos de acuerdo a cómo nos quedó el circuito. Es decir, ya una vez que se abrió el interruptor, vamos a realizar el análisis del circuito, cómo nos quedó y cómo se va a disipar esa energía del inductor en los elementos del circuito. Por ejemplo, aquí vamos a tener que la corriente de 2 amperes, pues ya no puede fluir para acá, porque aquí tenemos un circuito abierto. Entonces, no puede fluir para la parte de donde estaba el interruptor, porque ya está abierto. Entonces, necesariamente, la corriente de 2 amperes estaría circulando por el elemento de 30 ohms. ¿Sale? Entonces, por aquí van los 2 amperes, porque para acá, como tenemos un circuito abierto, pues su corriente es igual a 0. Van a estar circulando los 2 amperes por este lado. Si seguimos este cable, pues no hay manera de que tengamos un valor distinto de 2 amperes. No hay ninguna otra malla que le pueda estar suministrando. Entonces vamos a tener aquí 2 amperes que están saliendo.
Entonces, si a este nodo, por la resistencia de 30 ohms, están entrando 2 amperes, pero también están saliendo 2 amperes para la terminal negativa de la fuente de corriente. Entonces, la fuente de corriente solamente estaría proveyendo corriente para la resistencia de 30 ohms, ¿sí? Es decir, que estos 2 amperes que tenemos aquí van a estar circulando en esta malla, nada más, ¿sí? Es decir, que no estarían interfiriendo con lo que tenemos acá de este otro lado. De la misma manera, ahora, bueno, los 2 amperes que teníamos de nuestra corriente inicial del inductor, pues no tendrían a dónde ir más que a la resistencia de 20 ohms, ¿sí? Porque aunque llega a este nodo, pues la corriente de 2 amperes que entra es la misma que sale para este lado. Entonces, los 2 amperes iniciales que salen de nuestro inductor van a pasar solamente hacia el elemento resistivo de 20 ohms de manera directa. A pesar de que lleguen a este nodo, pues las dos corrientes van a ir cada una por su malla o por su trayectoria, ¿sale? Entonces, lo que vamos a tener es que la corriente del inductor se va a venir a la resistencia de 20 ohms y de la resistencia de 20 ohms vamos a tener aquí esta otra trayectoria, ¿sale? Vamos a tener entonces dos trayectorias de corriente que son independientes entre sí, pero que tienen un nodo en común. Pero eso no quiere decir que haya una mezcla de corrientes entre las dos. Cada una va a tener su diferente magnitud. Esta es de 2 amperes. Esta comienza en 2 amperes y empieza a disminuir. Y pues así sucesivamente, ¿no? Empieza a disminuir hasta que tenemos 0. Posteriormente, ya una vez que el inductor se descarga por completo, pues ya nada más tendríamos este circuito funcionando, el de la fuente de corriente de 2 amperes y de 30 ohms. ¿Sale? Bueno, nos queda menos de un minuto, entonces les pido reiniciar la sesión para poder continuar con el resto del análisis. ¿Sale? Igual, lo importante hasta aquí es que eh, la corriente que tenemos antes de mover el interruptor va a ser igual a la corriente después de mover el interruptor para el inductor, solamente para el inductor. ¿Sale?